Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En el exclusivo pueblo de Cedar Heights, las farolas apenas iluminaban las calles bordeadas de mansiones señoriales y coches de lujo. En este mundo donde el dinero y el poder reinaban, algunos creían que todo era posible, excepto para los nacidos en el barrio de mala muerte. Amelia Johnson, de 16 años, caminaba con cuidado por la oscura acera. Su familia vivía en un barrio modesto, lejos de mansiones y jardines impecablemente cuidados. Cada día ayudaba a su madre a vender verduras en el mercado, soñando con un futuro más justo y prometedor. Su sonrisa y determinación ocultaban el cansancio y la injusticia que enfrentaba a diario. A pocos kilómetros de distancia, en su mansión en la cima de una colina, Edward Whitmore, un hombre inmensamente rico y tremendamente influyente, observaba la ciudad a través de sus amplios ventanales. Su mirada fría y calculadora escudriñaba las calles como si buscara algo, o a alguien. Edward, obsesionado con el control y la pureza de su mundo, había albergado durante mucho tiempo un profundo desprecio por los pobres, y aún más por la gente negra. Esa noche, el azar, orquestado por su malicia, puso a Amelia en su camino. Su destino estaba a punto de cambiar para siempre. La joven ignoraba que, tras las brillantes luces de la ciudad, una peligrosa sombra planeaba su secuestro. Y así comenzó una noche que pondría a prueba el coraje, la inteligencia y la fuerza de espíritu de Amelia. El mercado de Cedar Heights bullía, como cada tarde, incluso al ocultarse el sol tras las colinas. Amelia empujaba su carrito cargado de verduras, intercambiando algunas palabras con los clientes habituales. Su madre, cansada pero orgullosa, la observaba desde su pequeño puesto. Nada hacía pensar que esa noche cambiaría la vida de Amelia para siempre. Mientras cruzaba un callejón desierto para llegar más rápido a casa, un coche negro se detuvo de repente a pocos metros. Antes de que pudiera reaccionar, varios hombres vestidos de negro se bajaron y la agarraron. Amelia gritó, golpeando y forcejeando con todas las fuerzas que el miedo le daba, pero sus esfuerzos fueron en vano. Tranquilo, pasará rápido, murmuró con voz gélida uno de los hombres, mientras lo conducían hacia el coche. En la oscuridad, Amelia intentó reconocer cada detalle del barrio, memorizar cada recodo, cada obstáculo, con la esperanza de encontrar una forma de escapar. Pero la adrenalina y el terror la abrumaron. Unos minutos después, la condujeron a la imponente mansión de Edward Whitmore. Las puertas se abrieron a un lujoso salón, donde cada objeto, cada cuadro, rezumaba riqueza y una obsesión por el control. Las lámparas de araña brillaban sobre el mármol, pero Amelia solo veía las cadenas invisibles de su prisión. Entonces apareció Edward, imponente y gélido. Su mirada fija en Amelia no dejaba lugar a dudas, la había elegido por una razón, y esa razón era aterradora. «Estás aquí porque eres diferente, y porque necesito lo que representas para mi ritual», dijo Edward, su voz resonando por el pasillo como un juicio ineludible. Amelia comprendió inmediatamente que estaba sola y que su destino dependería de su coraje, su astucia y quizás, un poco de suerte. Esa noche, la joven negra de origen humilde se enfrentaría a uno de los hombres más poderosos y crueles de Cedar Heights. Y a pesar de su miedo, una chispa de determinación se encendió en su interior. No se doblegaría tan fácilmente. La mansión de Edward Whitmore parecía aún más gigantesca una vez dentro. Las paredes, cubiertas de pinturas antiguas y trofeos sombríos, transmitían una impresión de historia y poder, pero también de frialdad y amenaza. Amelia, aún temblando, fue conducida a un espacioso dormitorio con ventanas altas, cerradas con pesadas cortinas para protegerse de la luz de la luna. Edward entró unos momentos después, seguido de un sirviente silencioso que cerró la puerta tras él. Se sentó en un enorme sillón, mirando a Amelia con una mirada gélida. «Supongo que te preguntas por qué estás aquí», empezó Edward con voz suave pero aterradora. «Eres negra. Eres pobre. Y para mí, eso significa que eres perfecta para lo que tengo en mente». Amelia sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. El miedo la invadió, pero sabía que no podía rendirse. Respiró hondo y buscó un objeto o detalle que pudiera ayudarla.
¿Por qué yo? Finalmente se atrevió a preguntar, con voz temblorosa pero decidida. Edward esbozó una sonrisa cruel. Porque la gente como tú, tiene algo que yo no tengo. Pureza, vitalidad. Las usaré para aumentar mi riqueza y poder. Esta noche, será sacrificada en un ritual que me garantizará el control total de Cedar Heights. Amelia sintió que el corazón se le aceleraba, pero se negó a mostrar su pánico. Cada palabra que Edward decía era un intento de quebrarla, de intimidarla, pero sabía que debía mantener la mente despejada. A medida que avanzaba la noche, Amelia comenzó a observar las costumbres del sirviente que la había traído allí. Notó que a menudo evitaba la mirada de Edward, suspiraba en silencio y parecía dudar al realizar ciertas tareas. Un rayo de esperanza se asomó en su interior, tal vez alguien en esta mansión no era del todo subordinado a Edward. El miedo la transformó en una observadora atenta. Cada sonido, cada sombra, cada paso resonaba en su cabeza. Sabía que debía encontrar la manera de escapar de esta pesadilla antes de que fuera demasiado tarde. Esa noche, Amelia comprendió una cosa: el terror era real, pero no invencible. Con inteligencia, valentía y un poco de suerte, podría sobrevivir. Y eso fue lo que decidió hacer. Las horas transcurrían lentamente. Amelia se sentó en el borde de la cama, observando las sombras de la habitación y escuchando los sonidos de la mansión. Cada paso en el pasillo la sobresaltaba, pero nunca perdió la concentración. Sabía que su seguridad dependía de su vigilancia. Entonces la puerta se abrió de nuevo, pero esta vez no era Edward. Entró un joven con una bandeja con agua y galletas. Le temblaban ligeramente las manos y su mirada evitó la de Amelia. «Me llamo Marcus», murmuró. «Llevo trabajando aquí unos años». Amelia no bajó la mirada, pero su instinto le dijo de inmediato que Marcus no era como los demás sirvientes. Parecía nervioso, pero no cruel. «¿Por qué viniste aquí?», preguntó Amelia con sospecha. Marcus dudó un momento y luego murmuró. «No estoy de acuerdo con lo que Edward está haciendo, con lo que planea para ti. No puedo quedarme de brazos cruzados». Amelia sintió un atisbo de esperanza. Por fin, alguien podía ayudarla, aunque fuera discretamente. «¿Puedes ayudarme?», preguntó con voz temblorosa, pero llena de esperanza. Marcus asintió, pero sus ojos reflejaban miedo. «Puedo darte información sobre los guardias, los pasadizos, nada demasiado arriesgado. Pero debes tener cuidado. Edward es muy vigilante». En los días siguientes, Marcus se convirtió en su aliado secreto. Introducía pequeños objetos en la habitación, le contaba las rutinas de los guardias y le mostraba los pasajes menos vigilados de la mansión. Amelia, por su parte, comenzó a idear un plan de escape. Por primera vez desde su secuestro, sintió que tenía una posibilidad de escapar. Y sabía que, para sobrevivir, debía combinar su inteligencia, su valentía y esa frágil alianza con Marcus. Este capítulo de su vida acababa de comenzar, un peligroso juego de astucia y supervivencia acababa de comenzar. Cada noche, la mansión de Edward parecía más grande y siniestra. Amelia pasaba horas observando las idas y venidas de los guardias, memorizando cada rutina, cada sonido, cada crujido de puerta. Marcus, discreto pero leal, le transmitía información esencial: qué guardia dormía a qué hora, qué pasaje estaba menos vigilado y por dónde le gustaba pasear a Edward a altas horas de la noche. «Hay un viejo pasadizo detrás de la biblioteca», murmuró Marcus una noche. «Casi no se usa, pero lleva al jardín. Si puedes llegar hasta él, quizá puedas salir». Amelia asintió, con los ojos brillantes de una renovada determinación. Sabía que cada detalle importaba, y que un solo paso en falso podía costarle la vida. Para ayudarla a prepararse, Marcus le dio un cuchillo pequeño y una cuerda fina, escondidos en un rincón de la habitación. «No es mucho, pero podría ayudarte». Amelia pasó varios días ensayando mentalmente su escape. Anotó los horarios de patrullaje, las lagunas en la vigilancia e incluso cómo reaccionaban Edward y sus hombres al más mínimo ruido. Se entrenó para ser silenciosa, rápida y precisa. Pero la tensión aumentaba, Edward se impacientaba.
Percibía que algo cambiaba, aunque no supiera qué. Sus visitas a la habitación de Amelia eran cada vez más frecuentes e intimidantes, sus palabras, más amenazantes. Amelia comprendió entonces que su plan debía ejecutarse con rapidez. Cada día de retraso aumentaba el peligro. Pero no se dejaría intimidar. Su miedo se transformó en estrategia y su determinación en valentía. En el secreto de la noche, con Marcus como su único aliado, Amelia estaba lista para intentar lo imposible, escapar del hombre más peligroso de Cedar Heights. La luna brillaba tenuemente tras las nubes al llegar la temida noche. La mansión parecía aún más oscura, cada sombra se alargaba como para anunciar el terror que estaba a punto de desatarse. Edward había ordenado a todos que se prepararan para el ritual. Se encendieron velas en el gran salón y se dibujaron extraños símbolos en el suelo. El aire mismo parecía denso, con una tensión inquietante. Amelia, temblorosa pero decidida, recordó el consejo de Marcus. Había memorizado cada ruta, cada guardia y cada objeto que pudiera serle útil. Su corazón latía con fuerza, pero su lucidez permanecía intacta. Cuando Edward entró en la habitación, Amelia se vio obligada a ponerse de pie. Su mirada fría y cruel la atravesó, y sus palabras gélidas resonaron por el vasto salón. Esta noche cumplirás lo que he planeado. Y nada ni nadie podrá detenerte. Pero Amelia estaba lista. Con un movimiento rápido y calculado, se abalanzó sobre el guardia más cercano, usando la cuerda para inmovilizarlo y sorprenderlo. Marcus, que había logrado colarse sin ser detectado, dominó a un segundo guardia y le entregó un cuchillo pequeño. Juntos, crearon una abertura para escapar. Se desató el caos. Las velas titilaban, los objetos se volcaron y Edward rugió de rabia. Pero Amelia, concentrada, corrió hacia el pasadizo secreto que Marcus le había indicado detrás de la biblioteca. Sus pasos resonaban en los oscuros pasillos, cada segundo contaba. El miedo la dominaba, pero no podía permitirse flaquear. Sabía que el fracaso significaba la muerte, pero la esperanza y la determinación la sostuvieron. La noche del ritual, destinado a sellar su destino, se convirtió en su oportunidad de sobrevivir. Amelia y Marcus finalmente llegaron al pasadizo secreto, y ante ellos, el jardín iluminado por la luna les ofrecía un camino hacia la libertad. Pero Edward, furioso e impredecible, no se quedaba atrás. La verdadera carrera por la vida acababa de comenzar. El jardín de la mansión se extendía ante Amelia, vasto y oscuro, salpicado de imponentes estatuas y setos perfectamente podados. La luz de la luna apenas dejaba ver el sendero, pero Amelia sabía que cada segundo contaba. Edward, enfurecido, gritó su ira tras ellos, y sus guardias intentaron alcanzarlo. Marcus corrió a su lado, sin aliento, pero decidido a proteger a Amelia. La tensión era palpable, cada movimiento podía decidir su destino. Amelia usó las cuerdas y los obstáculos que había colocado en el jardín para frenar a sus perseguidores. Derribó macetas, hizo tambalear estatuas y las despistó con sombras y ramas rotas. Cada movimiento estaba calculado para ganar unos preciosos segundos. Edward, furioso, avanzó de todos modos, pero su ira lo hizo menos cauteloso. Amelia se dio cuenta de que subestimaba su determinación e inteligencia. Con un último impulso de energía, corrió hacia una vieja trampilla oculta tras un seto, tal como Marcus le había dicho. Por aquí, gritó Marcus, abriendo la escotilla y permitiendo que Amelia bajara primero. Se deslizó dentro, con el corazón latiéndole con fuerza. Edward intentó seguirlos, pero la escotilla se cerró tras ellos. El silencio reinó de nuevo, roto solo por los gritos furiosos del hombre que acababa de perder el control. Al descender por el pasadizo, Amelia sintió una mezcla de miedo y triunfo. Había escapado de las garras de Edward, pero la amenaza aún no había desaparecido por completo. Cada paso en la oscuridad era un paso hacia la libertad, hacia la justicia, pero también hacia lo desconocido. Por primera vez desde su secuestro, Amelia supo que la esperanza era real. Y comprendió que, a veces, el coraje y la determinación podían ser más poderosos que cualquier riqueza o poder. El pasadizo secreto era estrecho y húmedo, pero Amelia siguió adelante con determinación, seguida de cerca por Marcus.
Cada paso resonaba en la fría piedra, y la luz de la luna que se filtraba por las grietas revelaba la magnitud de su escape. De repente, un grito furioso resonó tras ellos. Edward, consumido por la rabia y la frustración, había logrado atravesar parte del pasillo. Sus ojos ardían de ira ciega, y cada músculo de su cuerpo parecía a punto de atacar. «No puedes escapar de mí», gritó. «Nadie se atreve a desafiarme». Amelia se dio la vuelta, su miedo se transformó en valentía. Había sobrevivido a tantos peligros y había aprendido a observar, anticipar y aprovechar su entorno. No es el miedo lo que determina la fuerza, Edward. Son las decisiones que tomamos y la justicia que defendemos. Edward, inquieto por su determinación, no esperaba una confrontación tan intelectual y estratégica. Amelia usó una cuerda para bloquear su avance, mientras Marcus derribaba una vieja y oxidada puerta tras ellos, frenando aún más a Edward. En un último y audaz movimiento, Amelia abrió de golpe una pesada trampilla que había visto antes, y Edward cayó en un pozo oculto del pasadizo, indefenso y furioso. Su grito resonó por los túneles, pero ahora era prisionero de su propia arrogancia y obsesiones. Amelia, sin aliento pero triunfante, se volvió hacia Marcus. «Lo logramos, por ahora. Pero tenemos que avisar a la policía». Este momento marcó un punto de inflexión. La opresión de Eduardo, su crueldad y su obsesión por el poder fueron detenidas por la valentía y el ingenio de una joven negra, con la ayuda de un aliado leal. El miedo se transformó en victoria. Por fin amanecía en Cedar Heights, y Amelia y Marcus emergieron del pasadizo secreto, exhaustos pero vivos. Los rayos del sol iluminaban los jardines de la mansión, transformando la oscuridad de la noche en una luz vivificante. Amelia respiró hondo. Sabía que el horror no había terminado mientras Edward permaneciera libre. Marcus asintió, consciente de la importancia de alertar rápidamente a las autoridades. Juntos, contactaron a la policía y relataron cada detalle: el secuestro, el ritual planeado, los guardias y el pasadizo secreto. Pronto, las sirenas aullaron por toda la ciudad. Las fuerzas del orden rodearon la mansión, impidiendo cualquier escape de Edward y sus cómplices. La policía descubrió los símbolos del ritual y todas las pruebas de sus crímenes, atónita ante la magnitud de la planificación y la crueldad. Edward fue arrestado ante numerosos periodistas y ciudadanos. Su mansión, símbolo de poder y riqueza, se convirtió en escenario de una exhaustiva investigación que reveló sus prácticas delictivas y su odio obsesivo hacia quienes consideraba indignos. Los periódicos locales informaron sobre la historia de Amelia, destacando su valentía, ingenio y determinación. Rápidamente se convirtió en un símbolo de resiliencia y justicia para toda la comunidad de Cedar Heights. A pesar del miedo, el dolor y las dificultades, Amelia transformó su miedo en fuerza y su angustia en victoria. No solo sobrevivió, sino que también se aseguró de que se hiciera justicia. Amelia finalmente regresó a casa, recibida por las lágrimas y los abrazos de su madre. El mercado, las callejuelas de su modesto barrio, todo le parecía familiar y extrañamente diferente tras las duras experiencias que acababa de vivir. La joven comprendió que el miedo y la violencia no definían su vida, pero que la valentía y la resiliencia podían transformar incluso las peores experiencias en fortaleza. Decidió continuar sus estudios con mayor determinación, consciente de que su futuro dependía de su compromiso e inteligencia. Marcus, su fiel aliado, también encontró una nueva vida. Liberado de la influencia de Edward, finalmente pudo trabajar honestamente y reconstruir su existencia. Los dos jóvenes mantuvieron el contacto, unidos por una experiencia que los había marcado profundamente, pero también los había fortalecido. En el barrio, la historia de Amelia se difundió rápidamente. Se convirtió en un símbolo viviente de valentía y dignidad, inspirando a los residentes a creer que, incluso ante la injusticia y la opresión, la determinación y la solidaridad podían cambiar el destino. Mientras Amelia reconstruía su vida, comprendió que su papel no era solo sobrevivir, sino transformar su experiencia en un ejemplo de fortaleza y justicia para los demás. Su trauma se convirtió gradualmente en un poderoso impulso para ayudar a su comunidad y defender a quienes, como ella, habían sido víctimas de crueldad e injusticia. Edward Whitmore, antaño el amo absoluto del poder y la riqueza en Cedar Heights, ahora se encontraba solo en su celda.
Las paredes frías y húmedas resonaban con su ira y frustración. Rico, influyente, pero incapaz de controlar nada, comprendió que toda su vida se había cimentado sobre el miedo y la opresión ajena. Mientras tanto, Amelia seguía creciendo y prosperando. Había encontrado seguridad con su madre, pero ahora llevaba dentro la fuerza de todas las dificultades que había soportado. Su valentía y resiliencia se habían convertido en símbolos de su comunidad. Los residentes de Cedar Heights ya no la veían como una víctima, sino como una heroína. Se hizo justicia. Edward fue declarado culpable de todos sus crímenes, desde el secuestro hasta los intentos de sacrificio y los abusos de poder. Periódicos y medios de comunicación locales y nacionales informaron sobre la historia de Amelia, destacando su inteligencia, serenidad y determinación. Amelia, enriquecida por esta experiencia, comprendió que el verdadero poder no reside en el dinero ni en la autoridad, sino en la valentía, la dignidad y la capacidad de enfrentarse a la injusticia. Se convirtió en un ejemplo para todos aquellos que se sienten impotentes ante la crueldad y la opresión. En cuanto a Eduardo, a pesar de su riqueza, permaneció solo e impotente, prisionero no solo de la ley, sino también de su propia arrogancia. Su mundo se derrumbó a su alrededor, y comprendió demasiado tarde que la opresión y el odio jamás podrán triunfar sobre la justicia y el coraje. Así terminó la historia de Amelia, una joven negra, pobre pero decidida, que se enfrentó al hombre más poderoso y transformó el miedo en victoria. Una lección universal resonó en Cedar Heights y más allá: la fuerza del alma vale más que cualquier riqueza, y el coraje puede vencer incluso a los más crueles.